Bueno, buenas tardes. Todavía no. ¿Perdón? Ok. Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar la última actividad del día, que es una actividad de cierre y que, por lo menos en la expectativa de nuestro programa, es una actividad muy importante, donde nos vamos a correr hacia el campo de la política. Salimos del campo de, de la discusión económica y nos vamos a meter en algo que es muy importante y muy caro al desarrollo humano, que es la democracia. Un sistema que, como dice el liberalismo, muchos liberales, es el peor sistema, pero el mejor de los conocidos, cuando se los defiende, que ha sido muy caro, llevó mucho tiempo y corrió mucha sangre y mucha lucha poder reconquistar en muchos de nuestros países el sistema democrático, que si bien, como señaló antes Luciano, no nos dio, y mañana lo vamos a abordar en una mesa redonda a propósito de que Argentina cumple este año 40 años de democracia, si bien no cumplió con ninguna expectativa, en el caso de Argentina, no así en otros países de América Latina, que mejoraron sustantivamente sus indicadores de condiciones y calidad de vida, pero en la Argentina el sistema democrático y en toda América Latina ha permitido, en gran parte yo diría, con bastante eficacia, sostener libertades civiles y, por cierto, derechos políticos. Y la posibilidad de poder expresarse con relativa libertad, sin temor a morir por lo que uno piensa y lo que dice, o caer preso, o ser torturado, la posibilidad de escuchar, leer los periódicos, los libros que uno quiera. Muchos de ustedes no lo conocieron como restricción, porque nacieron y formaron parte de una generación que nació con estas libertades, entre comillas, dadas. Pero quiero decirles que en América Latina hubo mucho tiempo y mucha lucha en donde estas libertades no existieron. Y como suele ocurrir, uno valora algo cuando lo pierde. Y creo que en parte la exposición de Marx es en un momento en donde la democracia es un sistema que cada vez se muestra más imperfecto, en donde hay un problema importante de representación política, crisis de los partidos, crisis de las ideas, crisis de las dirigencias políticas, poca y escasa confianza de importantes sectores de la sociedad hacia los partidos, hacia las ideas, cambios tremendos, importantísimos, fracturas en lo político, como lo muestra muy reciente Chile, pero lo tuvo Brasil, lo está teniendo Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, prácticamente todos los países de América Latina, y no solamente América Latina. El problema que afecta hoy al sistema democrático es un
tema más global, lo cual nos lleva a una reflexión que deberíamos hacer en algún momento sobre la relación entre un sistema democrático que se mueve en la escala del Estado Nacional y un sistema económico, cultural, vía las redes, Internet y compañía, que se mueve a escala global. Dicho esto, es una muy breve introducción a quien va a traer su aporte, que es el profesor Maxwell Cameron. Maxwell tiene un PhD, un doctorado en ciencia política por la Universidad de California, Berkeley. Es profesor en el Departamento de Ciencia Política y en la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de British Columbia, en Canadá, en Vancouver, donde vive, donde está ahora. Se especializa en política comparada en América Latina, es decir, es un especialista que estudia la problemática de los sistemas políticos y de la democracia en América Latina. Temas como el constitucionalismo, la economía política, es autor y editor de varios libros y más de 50 artículos en diferentes revistas o journals en la temática en que él trabaja e investiga. Entre los libros más importantes, lo voy a leer en español, la traducción, aunque fueron escritos casi todos en inglés y publicados, está Democracia y Autoritarismo en el Perú, El laberinto peruano, La economía política del libre comercio de América del Norte, Caminar sin miedo, El movimiento global para prohibir las minas terrestres, Los giros a la izquierda de América Latina, Políticas y trayectorias de cambio, Democracia en la región andina, nuevas instituciones para la democracia participativa en América Latina. Y último, el último quizás, no sé, Max, si hay algún otro que haya salido, es Instituciones Políticas y Sabiduría Práctica. Bien, dicho esto, Max, tienes la palabra y te escuchamos. Adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti y a Flaxo por la invitación de estar con ustedes hoy día. Lamento no poder estar en persona, pero es un gran placer y honor participar desde Vancouver en este evento. Quisiera comenzar reconociendo que hablo desde el territorio tradicional, ancestral y no cedido de los pueblos Coast Salish. Incluye las primeras naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Y ese reconocimiento nos recuerda de lo complejo que es el tema de hoy en día. El seminario Desarrollo Humano y Democracia en Tiempos Inciertos, Desafíos para el Estado y la sociedad, me parece sumamente importante. Y mi punto de entrada en el debate sobre el desarrollo humano y la democracia es la ciudadanía. Hace unos años, como acabo de mencionar Pablo, publiqué un libro con el título Instituciones Políticas y Sabiduría Práctica. Y el último capítulo de ese libro toca el tema de la democracia ciudadana. En ese capítulo llamé la atención a dos aportes a las ciencias humanas que a mi juicio son importantes para el florecimiento humano. Uno es el estudio económico del desarrollo humano. El otro es el corriente de análisis político sobre la calidad de la democracia. Y me parece que hay una relación cercana entre esos dos enfoques. Por un lado, el desarrollo humano es una alternativa importante
al enfoque, al crecimiento económico del análisis convencional de los economistas. Y por otro lado, la calidad de la democracia va más allá de las elecciones para entender la política democrática. Lo que tienen en común estos dos tradiciones es un enfoque en el ciudadano como agente. Por ejemplo, para Amartya Sen, que sin duda es uno de los fundadores más importantes del desarrollo humano, el agente es alguien quien actúa para hacer cambios y cuyos logros se pueden juzgar en términos de sus propios valores. Para Guillermo O'Donnell, sin duda el politólogo más importante en los debates sobre la calidad de la democracia, el ciudadano es un agente con la capacidad de razón práctica y juicio moral. Para ambos, el agente tiene la capacidad de decidir y actuar de acuerdo con sus propios valores y puede elegir los medios más apropiados de acuerdo con sus fines. ¿Por qué es importante reconocer el ciudadano como agente? Para Sen, el desarrollo debe ser visto en términos de la expansión de libertades sustanciales. El desarrollo humano implica un aumento de la capacidad de la gente para convertir sus escasos recursos en mejor funcionamiento. Es parte del florecimiento humano, la posibilidad de una plena vida humana. Para O'Donnell, la agencia es parte de lo que él llamaba la apuesta institucionalizada. ¿Qué quería decir con esto? Que cada ciudadano debe aceptar que todos los demás gozan de los mismos derechos y obligaciones de uno. Esto es fundamental para la construcción de una democracia de ciudadanos. Ser ciudadano es parte del florecimiento humano, porque el ser humano es un ser político y la democracia permite defender sus intereses y promover sus valores dentro de una sociedad de ciudadanos iguales. El florecimiento humano, o en la griega, eudemonía, tiene una relación importante con el desarrollo humano y la calidad de la democracia. Y esto lo demuestra los esfuerzos para medir la felicidad, como el Informe Mundial de la Felicidad. El último informe indica que la mayoría de los países latinoamericanos no son ni los más felices ni los menos felices del mundo, sino están más o menos en el medio. Su mayor ventaja es en las relaciones sociales, pero su mayor desventaja es la debilidad del Estado y la corrupción. En esta charla, voy a tratar de ofrecer un conjunto de argumentos sobre la relación entre florecimiento humano, ciudadanía y democracia y el Estado. Trataré de explicar por qué la baja capacidad del Estado, su bajo nivel de eficacia y la corrupción son obstáculos para el desarrollo humano y la ciudadanía democrática y el florecimiento humano, especialmente en un momento como ahora de múltiples crisis globales. Para esto, yo quisiera empezar con el concepto de la democracia. Y mi punto de referencia será la obra de O'Donnell con su enfoque en la poliarquía. Entonces, ¿qué cosa es la poliarquía?
Ahora, quiero compartir algunos gráficos, a ver si funciona. ¿Todos pueden ver esto? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la poliarquía? De acuerdo con el trabajo de Guillermo O'Donnell, que se basa además en el trabajo de Robert Dahl. O'Donnell tenía la idea de que la poliarquía es una definición realista de la democracia y útil para el análisis. Para O'Donnell tenía dos componentes o dos niveles. Uno era los componentes electorales y el otro fue los derechos y libertades fundamentales, que son complementos necesarias a las elecciones. Entonces, los componentes electorales son, por ejemplo, el sufragio universal. En una democracia electoral, todos los ciudadanos pueden votar. Claro, hay siempre ciudadanos que por alguna incapacidad o limitación de movilidad, puede ser que están, por ejemplo, encarcelados, no pueden votar. Pero en principio todos los ciudadanos pueden votar. Segundo, los cargos públicos más importantes son elegidos. A la legislatura, el ejecutivo. Hay cargos públicos y se ocupa por ganar elecciones. Y estas elecciones deben ser justas y institucionalizadas. Es decir, que no son fraudulentas. No hay fraude, las elecciones son limpias, son libres. Y el ganador ocupa el cargo. Tiene derecho de gobernar o ocupar ese cargo por la duración de su mandato. Entonces, esto me parece que son importantes porque son los elementos más básicos, los componentes electorales de la poliarquía. Pero estos componentes electorales no sirven como mecanismo para asegurar que hay alternancia entre gobierno y oposición. Hay la posibilidad de que los electores pueden votar para cambiar el gobierno y los opositores pueden asumir el poder. Para eso, los componentes electorales tienen que tener su complemento en derechos y libertades fundamentales, que son, por ejemplo, y los acaba de mencionar Pablo, algunos, la libertad de expresión y de prensa, ¿no? La libertad de asociación y de asamblea, y acceso a diversas formas de información y diversos puntos de vista. Obviamente, esto es importante, además, para formar grupos en la sociedad civil y partidos políticos. Sin estos elementos complementarios, los componentes electorales no sirven su propósito. Es claro que definir exactamente cuáles son los derechos y libertades necesarias no es algo que se puede hacer a priori. No se lo puede hacer, uno no puede escribir un listado, un resumen, una relación de derechos y libertades necesarias para cualquier democracia. Depende del contexto, depende del momento, depende del sistema. Pero algo de estos derechos y libertades es necesario. Pero O'Donnell hizo un punto más. Es importante para tener un régimen democrático, un Estado democrático. Ahora, eso no forma parte de la definición de la poliarquía, sino es una condición esencial para que la poliarquía funcione plenamente. Es decir,
el Estado debe tener una capacidad de lo que O'Donnell llamaba fiscalización horizontal, que debe haber pesos y contrapesos. Las distintas agencias del Estado aseguran que los demás cumplen con sus funciones. De esa forma, a través de esa separación de poderes y pesos y contrapesos, se puede establecer el imperio de la ley. También un elemento que a mí me parece importante es la supremacía de los civiles por encima de los militares. Si existe un Estado de derecho democrático, es decir, un Estado que apoya, que garantiza los derechos y libertades necesarias para que funcionen las elecciones como mecanismo de expresión de la voluntad popular, entonces la democracia goza de una buena calidad. Ahora, ¿cómo está la situación hoy en día de la poliarquía en América Latina? Quiero compartir con ustedes algunos datos. Estos datos vienen de IDEA Internacional, que es uno de los organismos internacionales que se dedica a analizar utilizando un conjunto de bases de datos y otra información para construir índices de la democracia, que son muy complementarias con la visión de poliarquía que acabo de dibujar. Entonces, primero vamos a mirar cómo están los componentes electorales en América Latina. Espero que puedan ver este gráfico que toma justamente los componentes que acabo de describir y hace un seguimiento a través de un tiempo bastante largo, desde los años 70 hasta el presente. Y lo que quiero que aprecien es que si comparamos Europa, que es la línea naranja, con Sudamérica, que es la línea azul, veamos que desde el principio, o sea, en la época de las dictaduras, evidentemente, América Latina tenía un nivel muy bajo. No hubo elecciones, hubo dictaduras en muchos países. No Colombia, no Venezuela, pero en la mayoría de los países. Y gracias a la transición democrática, los componentes electorales se establecieron en casi toda la región. Y lo que es interesante es que si sigues la línea, se da cuenta de que más o menos a partir de los 80s, la línea de Sudamérica y Europa es casi idéntica. No hay grandes diferencias. Hay un caso en América Latina, en el sur de América, donde la democracia ha caído. Y eso es Venezuela. Y eso es lo que demuestra la línea roja, ¿no? Es el caso más importante de crisis y colapso de la democracia. Pero en la mayoría de los demás países, la parte electoral de la democracia sigue funcionando. La línea verde abajo es la China, que evidentemente no tiene ningún elemento democrático, es un país absolutamente autoritario. Okay. Bueno, con la excepción de Venezuela, entonces podemos resumir la situación de la región como bastante bien al nivel de la parte más esencial de la democracia, que es su componente electoral. Pero, ¿cómo va la situación de los derechos y libertades fundamentales? Aquí encontramos una situación distinta. Existe una importante brecha entre los derechos fundamentales entre Europa y América del Sur. La brecha es evidentemente menos a partir de los procesos de democratización en los años
80, pero sigue siendo bastante importante. Y bueno, en el caso de Venezuela también veamos cómo cae a partir de más o menos el fin de los 90. Cae de manera que, de acuerdo con este índice, con esta medición, Venezuela está en peor situación que la China, que evidentemente tiene un nivel muy bajo de protección de derechos y libertades fundamentales. O sea, los componentes electorales están bien, pero los derechos fundamentales complementarios no tanto. Esa es la primera observación. Vamos a ver cómo es el Estado de Derecho democrático, es decir, los pesos y contrapesos, la separación de poderes, la vigencia o imperio de la ley. Aquí también encontramos muchos avances en el sur de América. La línea azul se mejora mucho hasta los años 90, pero queda por debajo de Europa por el resto del tiempo. O sea, es interesante como que avanza, pero llega a un techo y no supera la situación de los países europeos. Evidentemente, Venezuela cae, aunque no hasta el punto de la China. Y yo creo que esto nos da una razón para entender por qué entonces los derechos y libertades fundamentales son más vulnerables en las democracias de Sudamérica. Y para llamar más la atención al tema del Estado, vamos a ver la corrupción. Aquí el gráfico es ausencia de corrupción. Bueno, y nuevamente, lo que veamos es que en estos términos, América Latina es bastante parecida a la China y bastante por debajo de los países europeos. El caso de Venezuela es nuevamente uno que llama mucho la atención. Bueno, voy a dejar de mostrar gráficos para seguir con el análisis. Entonces, ¿cómo podemos resumir la situación de la región en términos de el estado y la calidad de la democracia? Yo creo que podemos concluir que el reto fundamental para las democracias latinoamericanas no es esencialmente en el nivel de los componentes electorales, de los regímenes oligarquicos, sino al nivel de los derechos y libertades concomitantes. Y eso depende del tipo de Estado que existe en la región. Un Estado que no institucionaliza la apuesta universalista e incluyente en su sistema legal. Y un Estado que no institucionaliza esa apuesta no puede soportar un régimen de alta calidad democrática. Más bien la democracia va a ser delegativa y hasta con elementos híbridos. Sin embargo, como anotó O'Donnell, puede ser bastante resiliente, bastante duradero, porque está construido sobre la base de instituciones informales muy importantes, incluyendo relaciones particularistas, como por ejemplo el clientelismo o la inclusión segmentada, para usar una frase de Juan Pablo Luna. Todo eso es un obstáculo para el florecimiento humano, porque si bien es cierto que las democracias delegativas pueden ser construidas sobre la base de redes sociales, de relaciones informales entre grupos, en la ausencia de un Estado weberiana, es muy difícil desarrollar políticas universalistas de bienestar y anclarlos en los derechos. Esta ausencia del Estado y la corrupción que su ausencia permite
afecta la felicidad de la sociedad, le quita el sentido de bien común, sobre todo en un contexto de capitalismo financiero neoliberal y globalizado. Entonces, con eso quiero terminar la primera parte de mi charla. Y es un poco un diagnóstico, un resumen de la situación de la democracia en la región. Ahora lo que quiero ofrecer es un análisis más comparada e histórica sobre la política en la región, pensando especialmente en los países que conozco mejor, que son los países andinos, pero creo que tiene relevancia para todos los países en la región. Yo creo que el análisis comparada de la región debe enfatizar tres cosas. Uno es la desigualdad. Segundo, la baja capacidad o eficacia del Estado. Y tercero, las prácticas políticas que predominan en la ausencia de la ciudadanía apoyado por un buen Estado. Prácticas como la movilización populista, modos de gobierno oligárquico y polarización. Mi primera hipótesis es que en la región de América Latina, que es la más desigual del mundo, habrá siempre presiones importantes para la redistribución. Habrá siempre oportunidades de movilizar sectores populares a favor de la inclusión, la redistribución, el empoderamiento. Y por varias razones, las oportunidades de movilización han favorecido el populismo históricamente. El populismo es una práctica predominante en la región. ¿Por qué? Bueno, el populismo es, y eso lo tenía muy claro tanto Guillermo O'Donnell como Ernesto Laclau, es una reacción a la exclusión de los sectores populares. Tiene sus raíces en el Estado oligárquico, que obviamente cayó en la mayoría de los países latinoamericanos más o menos en los años 30, pero persiste no el Estado oligárquico, pero tendencias oligárquicas. Esos no se acabaron con la caída del Estado oligárquico. El populismo no transforma el Estado oligárquico en un Estado weberiano, sino en un Estado capturado, un Estado colonizado por la sociedad y un Estado que evidentemente entonces refleja grandes desigualdades que existen en la sociedad. Ese mismo Estado débil, vulnerable a la captura, fácilmente corrompido, es el Estado que sostiene los regímenes democráticos que emergieron en los años 80. Por eso, hay democracias electorales que tienen las mismas características de las democracias europeas, pero sin un Estado eficaz. Eficaz en el sentido de su capacidad y su voluntad de asignar y hacer cumplir los derechos ciudadanos. Y es un problema bastante serio, porque en realidad la democracia representativa es democrático solo en la medida en que funciona la representación. La democracia representativa, sin mecanismos eficaces de representación, genera un modo de gobernar oligárquico, es decir, a favor de los pocos ricos. O'Donnell siempre decía, hace 150 años, todo el mundo estaba de acuerdo que la democracia no podría funcionar, porque pensamos en la democracia como un sistema de gobierno directo, que obviamente, como los pobres son la mayoría en toda sociedad, es empoderar a los pobres, y esto generaba siempre la posibilidad de inestabilidad. Esto es lo que pensaron los pensadores clásicos de la época griega y romana.
Y eso cambia solamente cuando inventamos un nuevo sistema republicano que es la democracia representativa, que no es el gobierno directo de los pueblos, es el gobierno de unos pocos que gobiernan a favor de nosotros. Pero ¿cómo garantizar que gobiernan a favor de nosotros y no ellos o no los muy poderosos? Solamente con mecanismos de representación. Por eso es tan importante tener partidos políticos sólidos con lazos en la sociedad. Cuando los partidos políticos no son nada más que agrupaciones en torno a caudillos o instrumentos de clientelismo, y cuando no hay lazos entre los partidos políticos y organizaciones populares, entonces la política se convierte en un juego de intereses, en la compra y venta de influencias, como diría Max Weber. Entonces, esto es mi primer hipótesis, ¿no? Que el populismo existe por la desigualdad y existe por la debilidad del Estado y las consecuentes tendencias oligárquicas que existen aún en un sistema democrático. Mi segunda hipótesis es que las oportunidades de movilización de los sectores populares en torno a políticas de redistribución fueron cerradas a las izquierdas socialistas durante la época de la Guerra Fría. Sin embargo, 3 décadas de democracia más o menos duradero en la mayoría de los países de la región ha permitido que emergen y establecen las izquierdas como actores políticos democráticos. Es decir, que participan en la alternancia rutinaria entre gobierno y oposición, que es el elemento más esencial de la poliarquía. Bueno, la izquierda durante la Guerra Fría fue excluida de la política democrática. Fue reprimida durante las dictaduras y cuando no hubo dictaduras, fue también excluida de participar en muchos casos. Entonces tuvieron la opción o participar en gobiernos reformistas, que la mayoría eran populistas, o participar en la lucha armada inspirado por la Revolución Cubana, que en todos casos terminó, salvo en Centroamérica, terminó con la represión y destrucción de estas izquierdas. Argentina es un caso en particular interesante, me parece, porque justamente la movilización de los peronistas desplazó lo que era el socialismo en Argentina. En muchos casos, lo que era la izquierda se convirtió en una parte del populismo. Por eso, en un artículo que he escrito recientemente con mi colega Agustín Goenaga, lo llamamos izquierda en populismo, en vez de una izquierda socialista. Por eso, tomando en cuenta esa historia de represión, no es sorprendente que las izquierdas, después de décadas de persecución, entran en la política bajo regímenes democráticos, a veces sin cultura democrática. Es decir, que la izquierda no siempre, como no tiene experiencia con las elecciones, como ha dedicado mucho tiempo a tratar de cambiar el sistema político a través de la violencia, pensando que el poder es algo que uno conquista y hay que aferrarse al poder una vez conquistado, hacer el cambio para ser más democrático y aceptar la alternancia en el poder. Bueno, no es siempre fácil, pero poco a poco, yo diría, las izquierdas latinoamericanas van aceptando las reglas de juego.
Y los demás actores en muchos casos empiezan a aceptar la izquierda como un actor legítimo. Por eso, hoy en día, América Latina vive una segunda ola de gobiernos de izquierda. Y eso es positivo en la medida en que la izquierda avanza intereses ciudadanos. Pero claro, no siempre es así. Hay ejemplos de izquierda militarista que destruye la democracia, como el caso de Venezuela y Nicaragua. Y también hay ejemplos de países donde todavía la izquierda es proscrita, claro, de manera informal, ¿no? Pero, sin embargo, proscrita, como es el caso de Perú, que hemos visto últimamente. Y esto me conduce a mi tercera hipótesis. La debilidad del Estado en sociedades muy desiguales que genera tendencias de movilización, de populismo radical, tiene el efecto de provocar la polarización. Por otra parte, la polarización se debe al miedo de la derecha frente al cambio político. Y ese miedo puede ser exagerada, especialmente quizás en el contexto de nuevas tecnologías de comunicación. Pero la gran pregunta es si los regímenes democráticos son capaces de procesar el conflicto y convertirlo en programas que superan la crisis. O siguen los ciclos de oscilación entre populismo radical y reacción oligárquica, o superamos esa dinámica con la construcción de un Estado de Derecho democrático en una democracia de ciudadanos. Estas son las opciones. Para superar las prácticas de movilización populista y modos oligárquicos de gobernar, hay que construir un buen Estado. Un Estado legal, democrático, con capacidad y voluntad de institucionalizar la apuesta ciudadana. Todo lo que fortaleza la ciudadanía, el imperio de la ley y la fiscalización horizontal puede bajar el riesgo de la polarización y la erosión de la democracia. Y por si acaso, la polarización no es siempre nefasta. O sea, polarización es necesaria, sobre todo en países muy desiguales, que bueno, casi todo el mundo hoy en día hay grandes brechas entre los pobres y los ricos. Entonces, polarización se espera, es normal. Lo que es un problema es cuando la polarización empieza a poner en riesgo la convivencia democrática y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Entonces, lo que quiero plantear no es solamente una agenda defensiva, ¿no? De proteger las democracias que tenemos con todos sus defectos y limitaciones, como dijo Pablo, y que son muchos. Más bien, es una agenda necesaria para asumir el reto del futuro, y eso es profundizar la democracia. Obviamente habrá que ser una ermita para no dar cuenta de los tiempos extraordinarios en que vivimos, con desigualdades grotescas, pandemia, guerras en Sudán, Ucrania, cambio climático, daños del extractivismo, grandes migraciones. O sea, hay múltiples crisis y no son aislados. Y mucho tiene que ver con una ausencia de capacidad de conducción, no solamente a nivel nacional y subnacional, sino a nivel regional y global también. Incluso hay una literatura en la ciencia política que empieza a sugerir que las democracias que son incapaces de atender a las necesidades más básicas de la convivencia humana serán vulnerables a regímenes no democráticos que ofrecen mayor seguridad y eficacia. Entonces, es urgente no solo defender, sino fortalecer la democracia. Para dejar tiempo para conversación, voy a terminar con algunas reflexiones a modo de concluir. Quiero volver al inicio. Yo dije que cuando escribí Instituciones Políticas y Sabiduría Práctica, mi intención era aplicar la idea de la sabiduría práctica, es decir, el razón
práctico, el buen juicio, ¿no? El saber cuándo y cómo hacer lo correcto y hacerlo en el momento y en el tiempo y en la forma de vida. Esta capacidad, ¿no? de hacer la política, hacerlo bien, ¿no? Aplicar esa idea a la política de hoy, ¿no? Para abrir una conversación sobre instituciones desde una perspectiva menos enfocado en las reglas institucionales y más en la práctica, los hábitos, los costumbres, reconociendo la cultura de distintos países. Para Aristóteles, por si acaso, las características más importantes de los regímenes políticos era justamente su tendencia hacia la corrupción. Cada sistema, él pensaba, tenía su tendencia a ser corrompido. Pero no solo en el sentido de robo de fondos públicos, sino la ausencia de una preocupación por parte de los dirigentes, una preocupación por el bien del ciudadano, el bien común. Hay que evaluar la democracia en términos de su capacidad de servir el bien común. Bueno, sociedades masivas, complejas, pluralistas, postcoloniales, encontrar el bien común parece un reto grande. Pero el bien común, en parte, consiste en precisamente nuestra capacidad de navegar las diferencias entre nosotros, de encontrar lo común entre los ciudadanos, incluyendo distintos conceptos de la ciudadanía. ¿Cómo logramos vivir juntos, bien, a pesar de nuestras diferencias? Yo creo que es la pregunta esencial de la política de hoy en día. Y el grave problema es que no planteamos el asunto en esos términos porque hemos olvidado que la política es esencialmente una actividad moral. Y si no aprendemos a hacerlo bien, entonces por más bien que sean nuestras instituciones, no vamos a lograr el florecimiento humano. Bueno, eso va a ser el tema de mi intervención mañana, entonces creo que lo dejo ahí y espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max. Creo que fue muy claro y elocuente tu presentación. Está abierto el espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. Yo tengo abierto aquí el chat, donde hay algunas preguntas. Empiezo por aquí. Dice, ¿cómo ve o qué piensa sobre el avance de propuestas electorales, como es en el caso de Argentina, que tenemos elecciones este año de Milei, que es un candidato a la presidencia que expresa posiciones, yo diría, de anarquismo ultraliberal, de destrucción del Estado? Es decir, que justamente la pregunta es, no, yo hacía la aclaración a ustedes que no lo conocen, que propugnan que el Estado es el problema y que se debería apartar o incluso minimizar al extremo su rol en nuestras sociedades. ¿Cómo salir de esta polarización y de este péndulo? ¿Dónde concentrar el esfuerzo? ¿Cómo discutir y tratar sistemas impositivos más progresivos? ¿Y cómo lograr que desde la sociedad civil se pueda impulsar otro tipo de prácticas políticas? Bueno, son varias preguntas. Como son varias, te doy la palabra, Max, y después vamos a recoger la de aquí, las compañeras y compañeros que están en la sala. Perfecto, muchas gracias. Antes de que nada, saludos a Santiago, qué gusto
bueno, no verlo, no sé si podemos prender los videos o no, pero veo su nombre y es un gusto ver. Ahí está Santi, qué gusto. Gracias por la pregunta, excelente. Y un placer poder nuevamente intercambiar ideas contigo. Sí, son varias preguntas, ¿no? ¿Cómo ves que piensa de los avances de propuestas electorales que justamente procuran que el Estado es el problema, ¿no? Yo creo que parte del el neoliberalismo, si quieres, es plantear que el Estado es el problema, que con menos Estado estamos mejor. ¿Cómo alguien puede pensar así o creer eso después de décadas de esfuerzos de reducir y debilitar el Estado? No sé, porque honestamente lo es tan claro hoy en día, después de los experimentos neoliberales, que se requiere no un Estado grande, omnipotente, que dueño de todo, que interviene en todo, ¿no? Pero un Estado eficaz, un Estado capaz de regulación, de dirección, ¿no? Y sobre todo de invertir en lo que son los bienes públicos que el mercado no genera espontáneamente, ¿no? Como que son educación, como son la salud, la seguridad. Hay un conjunto de bienes públicos que son básicos y estos son básicos para el bienestar y para la felicidad. Eso es lo que demuestran los estudios sobre la felicidad. Si tú no tienes acceso a educación pública, salud pública, a seguridad en tu vecino, a la posibilidad de organizar una vida de acuerdo con tus valores y tus intereses, sientes miserable, ¿no? Entonces, es muy importante defender y proteger al Estado, pero claro, el Estado sí es un problema cuando es colonizado por intereses específicas particularistas y evidentemente un Estado debilitado de esa forma no es capaz de producir los bienes públicos y genera un conjunto de problemas muy grandes. Entonces, el tema no es si el Estado debe ser grande, pequeño, fuerte o débil. Tiene que ser capaz, pero tiene que ser capaz en la producción de los bienes públicos que son necesarias para, no solamente para el desarrollo, porque son claves para el desarrollo, pero también para la calidad de la democracia. Y bueno, Santi, tú mencionaste varias cosas, ¿no? Como la cuestión de impuestos, ¿no? El Estado debe tener la capacidad de aplicar impuestos de una manera justa, ¿no? Que paguen todos, que no paguen solamente los consumidores y no los grandes grupos económicos, que pagan los ricos y los muy ricos lo que ellos deben. Yo creo que justicia fiscal es absolutamente clave y construir la capacidad de ofrecer servicios. Y es interesante cómo cuando tú conversas con gente que trabaja en la burocracia en muchos países de América Latina, se imagina como los servicios como algo que se da a los pobres, ¿no? Tratamos a los pobres distintos con los demás. Y eso demuestra la falta de una visión universalista. Los servicios deben ser para todos, ricos y pobres. El transporte público es para ricos y pobres. La educación para ricos y pobres, no dirigido. Entonces tenemos mucha experiencia justamente por el neoliberalismo de políticas con targeted, ¿no? Dirigidos directamente a ciertas poblaciones que son muy vulnerables, que obviamente no estoy en contra de ayudar a gente que está vulnerable, pero el problema es que esta política funciona mientras hay un presupuesto. Cuando cae la economía y no hay presupuesto, entonces cae todos los que han podido subir. Entonces hay que tratar de mantener políticas más universalistas que se aplican de igual forma a todos. ¿Y cómo evitar la polarización o salir de la polarización? Es justamente esto, ¿no? Yo creo que parte de la polarización
es el miedo de la derecha frente a una izquierda que puede aparecer como un reto, una amenaza a sus intereses, ¿no? Entonces, por eso, y mi argumento con la derecha es, si quieres paz, si no quieres que tu propiedad sea amenazada, entonces debes aportar a la sociedad con tus impuestos, fortaleciendo el sistema, aportando a la democracia. Y entonces, cuando se construye una sociedad más igualitaria, hay menos riesgo a los inversionistas y a los que tienen gran propiedad. Y para la izquierda también conviene entrar en el juego democrático, porque si asustas a los muy ricos, ellos van a llevar su plata a otro lugar. Y en realidad eso es el argumento que hizo Aristóteles, ¿no? Que la mejor forma de conseguir gobernabilidad estable es reconociendo que los muy pobres merecen voz, ¿no? Y darle voz, y que los muy ricos quieren proteger su propiedad y ofrecer defensa de esto, y encontrar entonces el espacio común entre ambos, donde todos podemos florecer, ¿no? Entonces, ojalá que esto responde un poco a su pregunta, Santiago. Gracias. Vamos a empezar por... Buenas noches. Yo creo que hay una parte importante en relación a nosotros como sociedad civil y me gustaría saber qué reflexión se puede hacer al respecto frente al, pues, de qué manera podemos nosotros y nosotras como personas de la sociedad civil posicionarnos como sujetos políticos capaces de generar procesos de transformación social que creo que somos pues quienes deberíamos impulsar y quienes tenemos las herramientas para hacerlo, pero hay un estado pues como de estar, no sé, somnolientos será la palabra, alrededor de lo que podemos lograr. Entonces es como, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos hacer para impulsar ese proceso de fortalecimiento del sujeto político y agente en nuestros territorios? Muchas gracias por la pregunta. La política, a mi juicio, empieza cuando nosotros como una comunidad planteamos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es la pregunta esencial de la política. La política nos ofrece entonces la posibilidad de decidir colectivamente qué queremos ser y qué queremos hacer. Entonces, reconocer que la política no es solamente partidos políticos, competencia electoral, la parte formal, ¿no? Sino todos estamos en la política y no lo podemos evitar. Entonces, estamos haciendo prácticas políticas cuando tomamos cualquier decisión acerca de nuestro destino. Como grupo, puede ser como familia, como partido, como clase, como grupo profesional. Entonces, la política se puede hacer bien y se puede hacer mal, ¿no? Nosotros, todos, debemos hacer una inversión en aprender los conocimientos y las capacidades que se requiere para hacerlo bien, ¿no? Cultivar el interés por el otro, la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de deliberar con otros, la capacidad de tomar decisiones colectivas, de de entrar en conflictos y salir de los conflictos mejor y no peor. Estas son las prácticas políticas de todas partes y todos estamos capaces de mejorar nuestro funcionamiento. Ahora, ¿dónde empezar? Entonces, para mí, yo soy un profesor. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para aportar a la democracia? La respuesta es hacer bien lo que yo hago. Yo soy un profesor y yo tengo que enseñar a los estudiantes. Invierto todo mi esfuerzo en hacerlo bien. También soy investigador, entonces investigo
temas que tienen una relación con la democracia. Realmente es un lujo muy grande poder dedicar una vida a eso. Si uno es servidor público que trabaja para el Estado, de repente, o trabaja para un organismo en la sociedad civil, o trabaja para un organismo internacional, es lo mismo, hacerlo bien y hacerlo de la manera que conduce a la florecimiento de la sociedad. La sociedad florece cuando todos hacemos bien lo que nos corresponde. No somos responsables para acabar con la crisis global de la democracia. No hay ni una sola persona que puede hacer esto. Pero lo que sí podemos hacer todos como individuos es preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál me toca? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué cargo ocupo? ¿Y cómo lo puedo llevar a cabo de manera que estoy aportando a una sociedad más igualitaria, más decente, más digno para mí y para todos, ¿no? Es un poco mi visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estaba pensando, bueno, en lo que devino de las tendencias oligárquicas de nuestros países y las democracias electorales y en el Estado eficaz, y estas descripciones que usted hacía de la izquierda y la derecha y cuáles son esos puntos comunes en los que se deberían encontrar, pues para poder encontrar un proyecto, si se quiere, político común. Me estaba preguntando en estos nuevos populismos que se ven en Latinoamérica por estos tiempos, que son como no sé si es por el estilo de Milei, en Paraguay acaba de salir una tercera fuerza política que no es de izquierda, no es de derecha, es más bien un outsider. En Colombia, en las elecciones pasadas, también apareció una figura política muy inesperada, si se quiere, muy outsider. Entonces, y en el electorado de estas personas están tanto personas de los estratos, si se quiere, de ingresos económicos más bajos y más altos. Entonces me preguntaba qué opinión le merece, porque me resulta un poco interesante y riesgoso pensar que ese es el proyecto común donde se encontraron las izquierdas y las derechas que defienden la propiedad privada y también están buscando su inclusión. Entonces, nada, como con esos fenómenos de esos políticos outsiders, ¿cómo qué opinión le merece? Muy poco, ¿no? No admiro los outsiders. Yo creo que son siempre muy peligrosos porque no han recibido el beneficio de la socialización al sistema democrático. Claro, hay que también reconocer que la socialización con el sistema puede también tener costos si el sistema es en sí corrupto, ¿no? Entonces, es un problema muy grave cómo superar de un entrampamiento si existe, por ejemplo, una clase política descreditada y un público desconfiada y aparece de repente un actor que antes no sabíamos y ahora ofrece solución, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Y eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de actor. Son justamente lo que O'Donnell llamaba los demócratas delegativas, ¿no? Que dicen, yo como decía Trump, ¿no? Yo solo puedo solucionar esto. Yo soy la única persona que puede. Eso es falso, nunca es cierto. Pero lo que sí tienen como ventaja América Latina es el nivel de organización y la fortaleza de su sociedad, ¿no? De que existen lazos, redes sociales, capacidad de movilización bastante importante. Y yo creo que se puede aprender mucho de la derecha, por ejemplo, cómo ha movilizado las iglesias evangélicas, ¿no? Hay en la sociedad muchos tipos de grupos. Algunos de esos grupos son muy democráticos, otros no tanto. A mi juicio se requiere una derecha democrática y una izquierda democrática y un sector liberal democrático. Entonces, apoyar donde tú encuentras estos voces y estos actores que están comprometidos con la idea
de encontrar el bien común. Y encontrar el bien común no quiere decir, y esto es algo que hablo mucho con mis estudiantes, porque ellos a veces me dicen, ¿cómo dialogar con gente que no reconoce mi existencia? Que simplemente son tan intolerantes, incluso violentos. ¿Cómo dialogar? Yo no digo que a través del diálogo y deliberación que vamos a llegar a un consenso y todos vamos a estar de acuerdo. Yo no creo que la democracia es así. Siempre va a haber conflicto. Hay sectores con los cuales nunca vamos a estar de acuerdo. Y eso es muy normal. Lo que sí hay que hacer es el esfuerzo desde nuestro punto de vista de escuchar al otro lado para entenderlo mejor. No para estar de acuerdo, no para perder nuestra posición. Hay que defender donde estamos de acuerdo. Cada cual tiene una perspectiva en el mundo de acuerdo con su posición y su identidad. Y esto no hay que abandonarlo, más bien hay que defenderlo. Pero la mejor forma de defenderlo es sí escuchando al otro y tratando de entender qué está pasando allí. ¿Por qué la gente apoya ese candidato que a mí me parece intolerable? Me parece terrible, pero tiene apoyo. ¿Qué está buscando la gente de ese candidato que nos dice algo sobre sus inquietudes, sus ansiedades, su malestar, ¿no? Y, bueno, cómo atender a estas cuestiones, ¿no? Que es muy distinto de estar de acuerdo con el malestar, con la furia, con las emociones. Pero la democracia requiere ciudadanos con madurez, ¿no? De poder ejercer su razón, ¿no? Y su juicio moral. Y esto todos podemos cultivarlo todo el tiempo. Nada más que eso. Vamos a dar dos últimas preguntas, porque si no ya nos extendemos mucho más. Yo le voy a pedir a Max, que está viendo que hay como 3 o 4 preguntas en el chat, que eventualmente tome nota para ver si mañana en la conferencia alguna de estas preguntas las podés incorporar de algún modo en tu presentación de mañana. Perfecto. Vamos a tomar por allá y una por acá. Suerte para mí. Rápido, sí. Mucho se mencionó el tema de la democracia representativa en función de sus instituciones. Entiendo que también tiene que ver con los organismos electorales. En México, de manera reciente, se habló de una reforma a su organismo electoral con esta idea de que es costoso, de que es caro. ¿En qué término realmente la democracia es costosa, es barata? ¿Y qué tan peligroso puede ser este discurso de llevar a la democracia en estos términos monetarios, ¿no? Incluso como si es cara, es sinónimo de corrupción y que al final de cuentas la ciudadanía entienda a su organismo electoral como corruptible y que no confíe en él, cuando pues al final de cuentas en México se ha venido trabajando desde hace años en fortalecer a un instituto de esta índole. Gracias. Sí, muchas gracias. Me preocupa muchísimo la situación en México y las últimas propuestas de López Obrador, de AMLO. Y yo estuve en el Zócalo en el 2006 cuando él se autoproclamó presidente auténtico, presidente legítimo de México, lo cual me pareció absolutamente absurdo. Acepto que muchos amigos míos en el PRD estuvieron convencidos que hubo fraude. No sé. No sé si hubo indicios suficientes para cuestionar el resultado de esa elección. Pero si tú crees que has sido víctima de fraude, entonces lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones para que no hay fraude, no debilitarlo y politizarlo más. A mí me preocupa mucho el fraudismo que está ocurriendo en muchos países en la región. Hemos visto en Brasil, por ejemplo, como los seguidores de Bolsonaro no querían aceptar el cambio electoral, rechazaron la elección con ideas falsas sobre fraude. En Perú, la resistencia de aceptar un resultado legítimo
impecable, una elección sin ningún indicio de fraude que no se pudo probar nada. Pero sin embargo, la oposición desde el Congreso primero intentó anular la elección o anular una parte de la elección, luego de sacar al presidente, y el presidente, muy torpe, entonces hizo un intento de autogolpe de lo más improvisado y ya terminó saliendo. Pero curiosamente, mira la consecuencia, muchos muertos, lo cual demuestra que si la gente, por más que a veces parece que no les interesa la democracia, si tú le quitas su presidente legítimamente elegido, hay una reacción muy fuerte. Y eso admiro de los peruanos que insistieron que no le gustaron que simplemente se saca un presidente y se pone otro que está aplicando políticas que no tienen nada que ver con la oferta electoral. La idea de que en México se podría el gobierno tomar control de la institución electoral, que ha sido uno de los mejores en América Latina, es terrible. Y la idea de elecciones para jueces tampoco me parece muy coherente. Entonces, realmente me preocupa mucho la situación en México y hay que, por eso es tan importante hablar de manera clara sobre qué es lo que sostiene la democracia, lo que sostiene una democracia de alta calidad. Y si yo tuviera tiempo, podría usar los mismos datos para mostrar cómo es Uruguay y Costa Rica, que son buenos ejemplos de países que superan a Europa en muchos aspectos de su funcionamiento democrático. Tienen estados más democráticos. Entonces, eso es donde hay que invertir, en fortalecimiento del Estado de Derecho democrático y el Estado en términos de su capacidad de funcionar sin corrupción, porque sí, la corrupción es costoso, es altamente costoso en el desarrollo, pero también en el fe y confianza del público. Y si tú crees que las elecciones son caras, no digo que tú lo dijiste, pero hay gente que queja, ¿no? Las elecciones cuestan mucho dinero. El costo de llevar a cabo una elección es absolutamente mínima en relación a los costos que asumen los estados en todas partes en hacer cosas como transporte público, en mantener un conjunto de instituciones que son esenciales. No, la democracia cuesta muy poco y nos da algo muy precioso. La última, te Dale, pido lo hago que sea breve, breve en sí, breve. sí. Lo quería mencionar antes porque, bueno, en esto que estaban hablando de grupos libertarios o de otro tipo que se hacen llamar, lo pensaba en un caso muy concreto. Yo vivo en una provincia al interior de Argentina, que ya tuvimos las elecciones en abril, y estos grupos han logrado ya tener 4 lugares, por ejemplo, en la legislatura, y eso es algo muy concreto en esto que mencionabas de lo peligrosos que son. Ocupar esos lugares y que no lo ocupen otras personas, otros espacios, implica efectos en los proyectos de ley, en cómo debatimos el presupuesto público, en los impuestos, en general en la política fiscal. Y esto es, al principio discursos de Milei o otras personas parecían graciosos y hoy realmente es preocupante, especialmente, por ejemplo, lo que está pasando en los espacios legislativos también provincial. Lo dejo como pregunta, tal vez que como Neuquén, se ve una cierta simpatía de parte de las juventudes. Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo la participación política de las juventudes a nivel argentino o a nivel latinoamericano y tus perspectivas respecto a eso? Les puede ser, si no, para mañana. Gracias. Sí, gracias. No, excelente comentario y pregunta. El problema del autoritarismo subnacional es muy serio y yo creo que Argentina, pero también caso de México, caso de Perú, Colombia, los gobiernos a veces menos democráticos son justamente gobiernos como en Veracruz, Ancash y sitios así, ¿no? Que nuevamente eso es un campo importante para la construcción de una cultura democrática, para la inversión en la infraestructura necesaria para mantener un sistema democrático. No sé la situación en Argentina para comentarlo, pero lo puedo decir en el caso de Perú, hubo un proceso de descentralización sin ningún esfuerzo de preparar las regiones para
para ni siquiera para gestionar los proyectos, menos de gobernar. Entonces, yo creo que es otro campo importante para la preparación. En cuanto a los jóvenes, yo creo que es sumamente importante reconocer lo que yo veo cuando converso con jóvenes en la región, y también es cierto de mi propio país. Hay una voluntad de servicio público bastante importante y lo admiro mucho. Entonces, canalizar esto, darle a los jóvenes los herramientas para poder participar de manera constructiva, yo creo que es crítico para el futuro de la democracia. La región es muy joven, o sea, la edad promedia hoy en día de muchos países de América Latina es bastante joven. Entonces, esto es donde hay la necesidad de hacer una inversión en la educación pública, y esa educación debe incluir la formación de no solamente liderazgo, sino también de ciudadanos. Creo que las escuelas tienen un papel muy grande para justamente hacer eso. Muchas gracias, Max. Un aplauso para cerrar la sesión. Gracias. Mañana nos volvemos a encontrar contigo y al resto de colegas. Mañana en la mañana, al igual que el viernes, toda la mañana tiene una dinámica diferente a la que hemos tenido hasta hoy.